Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes una vez más en esta noche de viernes de estudio de Romanos, este estudio que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de ir semana a semana compartiendo este libro de Romanos, que ha sido algo muy fascinante, muy emocionante, ver la manera en cómo Dios nos viene enseñando todo esto del libro de Romanos. Y las personas que tal vez por primera vez nos van a sintonizar, van a decir, bueno, ¿y de qué están hablando? ¿De qué se trata? Y te voy a poner un poquito al corriente para que sepas de lo que hemos venido hablando. Estamos desarrollando un estudio basado en el libro de Romanos. Esta carta que Dios nos dejó en su palabra, que es inspirada por Dios, y que esta carta tiene mucha de la doctrina del cristianismo. Cada uno de nosotros, como creyentes, como personas que creemos en Jesucristo, es importante que conozcamos la carta a los romanos. Es importante que conozcamos todo lo que Dios dice en esta carta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que va a venir el tiempo en el cual algunos iban a apostatar de la fe, y donde también algunos iban a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y hoy en día es tan fácil de que muchos de nosotros como creyentes y como cristianos, si no estamos teniendo una comunión con la palabra, si no estamos teniendo una comunión con los hermanos, si no nos estamos congregando, si no pertenecemos a un grupo de vida, si no conocemos nada de esto, va a ser fácil de que cada uno de nosotros sea arrastrado, sea llevado por cualquier viento de doctrina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cualquier pensamiento que hoy en día está en una manera hasta cierto punto afectando el cristianismo, afectando a la gente, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay diferentes enseñanzas, hay diferentes doctrinas, que hay diferentes enseñanzas que se están enseñando últimamente, que están dañando a la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a escuchar y conocer la palabra de Dios, cuando venimos y entendemos lo que dice la Biblia, no es tan fácil de que nos engañen, no es tan fácil de que cualquier viento de doctrina venga y nos arrastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, dice la Biblia, y Jesucristo lo decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Entonces, cuando venimos a leer la Biblia y conocemos todo lo que dice Romanos, vamos a entender. Entonces, a lo largo de este tiempo hemos visto la primera clase que di fue la introducción al libro de Romanos y el llamado del apóstol Pablo, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo tomó, cómo Dios lo rescató para que para que el Señor pudiera usar a este personaje de la Biblia, que prácticamente fue una persona que perseguía a la iglesia, era una persona que estaba detrás de la iglesia matando cristianos, estaba él hasta cierto punto asesinando cristianos. La primera parte en la cual Pablo se ve que está en acción y participa él es cuando Esteban es asesinado, cuando lo matan, cuando lo apedrean. Entonces vemos cómo Dios en su soberanía, y ya lo expliqué en aquel tiempo, cómo Dios ya lo tenía entre sus planes. Entonces les explicaba que no importa qué tan pecador seas o hayamos sido, la gracia de Dios abarca todo eso, que Dios puede cambiar una persona tan cruel, una persona tan mala, y la puede transformar por medio de ¿qué? De reconocer que Jesucristo es el Señor. Y eso fue lo que hizo Pablo en ese tiempo, Saulo. Eso fue lo que él hizo. ¿Qué fue lo que cuando Jesús se le aparece le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya de ahí vemos cómo el Señor lo llama y vemos cómo el Señor lo aparta, lo empieza a discipular. Bernabé es el primero que confía en él, que lo empieza a instruir en el camino, y ya de ahí vemos cómo empieza la historia del apóstol Pablo. Entonces hemos estado viendo cómo
como en esta carta de Romanos vamos aún en el capítulo 1 y en este día vamos a estar desarrollando el versículo 19, es ahí donde nos vamos a estar enfocando. Pero vemos cómo Pablo se sentía en deuda, cómo Pablo, él quería llegar a la gente, cómo Pablo se importaba y era una persona apasionada por predicar la verdad. Y es lo que en este día nos hace falta a todos nosotros como cristianos. Nos hace falta apasionarnos por la verdad, nos hace falta apasionarnos por Dios. Es lo que nos hace falta a todos nosotros. Si nosotros dejamos que eso se apague en nosotros, ya no vamos a testificar de Cristo, ya no vamos a hablar con nadie de Cristo, ya no vamos a estar compartiendo con nadie del Evangelio y prácticamente pues vamos a ser como quien dice antorchas, pero sin fuego. No vamos a alumbrar, no vamos a dar dirección, no vamos a poder alcanzar al necesitado, no vamos a poder alcanzar a nadie. Pero la palabra de Dios aquí nos dice cómo este siervo de Dios era una persona apasionada. Él decía, soy deudor. Sí, pronto estoy, no me avergüenzo. Esto era lo que el apóstol Pablo decía y ese era su sentir en su corazón. Y ahí vemos cómo él dice, ¿verdad? Como él decía, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Y entonces hemos visto estas partes la semana pasada en forma de resumen. Mirábamos el versículo 18 del libro de Romanos capítulo 1, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Entonces, en este día vamos a tomar estudio en el versículo 19, que es el universo, ¿verdad? Una revelación del poder y la deidad de Dios. Es lo que vamos a estar viendo en este día, ¿verdad? Porque Dios nos ha hablado de muchas maneras, de diferentes formas y diferentes maneras, pero ahí esta es muy particular. Esto es algo muy, muy importante que vamos a estar estudiando en este día, donde dice, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20, vamos a leerlo, vamos a tomar lectura en esta parte. Vamos a tomar lectura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20. Como les venía diciendo, hermanos, el capítulo 1 de Romanos es la introducción y donde vamos a estar viendo estas partes. ¿Por qué? Porque Dios dice que nadie tiene excusa. Entonces, en la primera parte que vamos a estar viendo hoy del versículo 19, vamos a ver cómo es que la creación del mundo, el universo, es una revelación, en primer lugar, del poder de Dios y de su deidad. Pero vamos a entrar en detalle, vamos a agarrarle color a este versículo. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Fíjense esta parte, ¿sí? En esta parte que dice aquí, del versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusas. Entonces, fíjense esta parte. Dios no ha dejado a la humanidad sin una revelación de Él mismo. Lo vuelvo a repetir. Dios no ha dejado a la humanidad sin una revelación de Él mismo. Dios ha manifestado, ¿sí? Dios se ha revelado, ¿sí? Dios ha revelado su existencia, ¿sí? Dios ha revelado su existencia. ¿En qué manera? El otro día miraba un maestro exponer, donde él exponía cómo Dios, para que él sea Dios, tiene que estar fuera
de nosotros, él no puede habitar entre nosotros. Entonces él explicaba la manera en cómo Dios es Dios, no es alguien creado, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces Dios no es como lo que nosotros comúnmente pensamos que es Dios. Nosotros, porque así nuestra naturaleza caída siempre trata de hacerse un Dios, siempre trata de ponerse un Dios en la mente, de crearse un Dios, pero Dios no es algo que venga de nuestra imaginación, no lo es así. Para eso vamos a ver en Salmos capítulo 19, abran su Biblia allá en Salmos 19, vamos a leer esta parte, en esta parte en Salmos 19, del 1 al 4, para que veamos esta parte de Salmos 19 del 1 al 4. Mire, Dios se ha manifestado, se ha revelado a toda la humanidad. No hay excusa para nadie. Salmos 19 del 1 al 4. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dos puntos muy importantes: los cielos, el universo. Hay tres cielos, ¿verdad? En nuestro conocimiento hay tres cielos, ¿verdad? Está aquí donde estamos, nuestra atmósfera, el universo y el tercer cielo. Esos son los tres cielos. Entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Desde el universo hasta acá, la gloria de Dios se ha expandido por todas partes. Hasta el día de hoy, la ciencia, los científicos, la NASA no ha acabado de estudiar el universo. Tienen aún con curiosidad de querer conocer más allá. No lo van a poder lograr porque es infinito, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese firmamento de nuestra atmósfera para abajo anuncia que la obra de sus manos, la forma en la cual el Señor, ¿verdad?, obró, ¿sí?, y hizo la tierra, cómo la formó. Luego dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Fíjense en esto, hermanos, ¿cuántas cosas podemos encontrar y conocer de la creación de Dios? Yo no sé cuándo fue la última vez que te saliste afuera y contemplaste las estrellas. Miraste la luna y te diste cuenta qué tan pequeño eres. El salmista lo expresaba de esta manera, decía, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y tengas de mi memoria y de paso me visites? Es lo que él expresaba. Entonces, una noche declara a otra noche sabiduría, ¿sí? Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso su tabernáculo para el sol. Para el sol. Entonces fíjense toda esa parte, como el Señor nos dice esa parte, ¿no? Cómo el Señor nos dice todas estas cosas. Fíjense, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo, sus palabras. Sus palabras. El Señor solamente dio la palabra y se hizo la luz. Dio la palabra y se hizo la tierra. Dio la palabra, salieron los animales. Dio la palabra y se hizo todo. Hubo una creación. Entonces vemos esta parte. Sí, que el Señor tiene el poder para hacer de la nada algo. Y aquí lo está explicando. Fíjate cómo la sabiduría de Dios es tan grande. Y vamos al libro de Job. Vamos para allá, a Job. Vamos a leer el versículo 12, capítulo 12, que diga de Job, capítulo 12. Vamos a leer del 7 al 16. Sí, fíjate, Dios es el Todopoderoso. En la Biblia vemos un caso
donde Dios hizo una burra hablar. Imagínate, Dios para el Señor no hay nada imposible, Él hace lo que Él quiere. Y eso vemos el asno de la burra de Balaam. Aquel profeta tenía una misión de ir a maldecir al pueblo de Israel. Entonces él iba montado en la burra, iba caminando y la burra de repente pues se paró en el camino. Este profeta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Se bajó de la burrita y la empezó a golpear, hasta que Dios le abrió el habla al animal y le dice, oye, ¿por qué me golpeas? Siempre te he servido, ¿no? O sea, nunca te he dejado a medio camino. Y empieza a tener un diálogo el profeta con un animal. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él quiere. No hay quien le estorbe. Entonces vamos a ver cómo Job lo describe en una manera poética. Dice el versículo 7 del capítulo 12. Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra, y ella te enseñará. Los peces, ¿qué dice? Del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Fíjate cómo dice el versículo, dice 13. Dios está con la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerraré al hombre y no habrá quien le abra. Si Él destiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Hasta ahí me quedo. Entonces vemos esta parte. ¿Cómo empieza aquí Job hablando en esta forma, no? Le dice, pregunta a las bestias, ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, ellas te lo mostrarán. Dice, habla la tierra, ella te enseñará. A los peces del mar te lo declararán también. Ahora, hermanos, existe la biología, esta ciencia de estudiar, ¿verdad? Esta ciencia de estudiar diferentes tipos de la tierra, la agricultura, los peces, todo eso, ¿no? Entonces imagínate, los biólogos se dedican ellos a estudiar los animales, los peces del mar, las aves. Ellos saben, ellos conocen la creación de Dios. Ellos estudian la creación de Dios. Ellos se quedan asombrados de la creación de Dios. Algunos de ellos reconocen que la teoría del Big Bang es mentira, por eso se llama teoría, porque es algo que puede ser a lo mejor, quién sabe. ¿Sí? Pero vemos que aquí Dios nos está diciendo desde el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie. Entonces Dios nos ha revelado mucho sobre su existencia. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sí? Lo que de Dios, sí, porque aquí dice, pues, versículo 19 dice, pues Dios se los manifestó. Lo que tú y yo conocemos es porque Dios nos los ha manifestado. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Vamos para allá. Deuteronomio 29, versículo 29. Fíjate, hermano.
La Biblia está compuesta de 66 libros. Aún no lo hemos acabado de leer. Hay mucho por aprender, hay mucho por comprender. Es mucho. Pero fíjate lo que dice el versículo 29 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice la Biblia, las cosas, fíjate lo que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces pon atención, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Me pregunto, ¿qué cosas secretas? ¿Habrá cosas secretas? Evidentemente sí. Por ejemplo, nadie sabe el día ni la hora en que nuestro Señor va a volver. Es algo secreto del Señor, nadie sabe. Pero ahorita más que nada el Señor nos dejó warnings, señales, alertas. Ojo, despiértate tú que duermes. Despiértate de entre los muertos, levántate. El Señor nos está hablando, el Señor ya nos dejó, ¿sí? Lo que Él quiso revelar. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces imagínate, amado hermano, que estás acompañándome en esta noche. ¿Quieres saber cosas más allá? Tienes la Biblia. Con la Biblia tienes para que aprendas. Fíjate lo que sigue diciendo más adelante. Mas las reveladas son para nosotros. Y luego dice, para nuestros hijos, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Dios ya nos ha revelado? Por medio de la creación. Dios se ha revelado que hay un Dios que existe, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que es el Todopoderoso. Fíjate esto, que Él ya se reveló a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? La gente, y es lo que vamos a entrar en detalle, ha optado por no, ¿cómo se dice? Por no atender las cosas de Dios, porque cada quien se ha desviado por su perverso corazón. Pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. Entonces, lo que de Dios se conoce es porque el Señor ya no lo reveló. ¿Cómo Dios se ha revelado a la humanidad? Por medio de la creación, por medio del universo, ¿sí? Y luego fíjate, este otro punto muy importante. Dice el versículo 20 del capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su eterno poder. Su eterno poder. A mí me llama la atención cómo la Biblia nos habla del eterno poder de Dios. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Isaías. Y te invito, hermano, que tengas tu libreta, tomes tus notas, apuntes, para que vayas con nosotros aprendiendo. A veces también la forma de aprender es tomando notas. Así es como nos retenemos cosas. Si en dado caso a ti dices, ¿sabes qué, hermano? Tal vez viste un pasaje un poco rápido, me atrasé, ¿me lo puedes compartir? Claro que sí, mandame un mensaje y con mucho gusto yo te mando mis notas para que te pongas al corriente. Sí, también estés estudiando junto con nosotros. Este estudio es una manera de aprender la palabra de Dios y de alimentarnos, ¿verdad? Por medio de estos medios. Y a las personas que están conmigo por Facebook, Dios los bendiga, gracias. Les invito a que compartan esta enseñanza, inviten a sus amigos, corran la voz, para que ellos también aprendan y conozcan al Dios de la misma forma que tú y yo lo estamos conociendo. Y si tienes una pregunta, pues ahí también me la puedes dejar ahí en el Facebook y con tiempo te ayudo a contestarla. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26 al 28. Vamos para allá. Vamos allá. Es más, vamos a leer el versículo 25 en adelante, desde el 25. Y aquí empieza con una pregunta. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor, dice el Santo. Empieza el Señor haciendo una pregunta, dice, ¿a qué
¿A qué me haréis semejante? ¿O me compararéis? No sé si alguna vez alguien te ha comparado y te dice, ay, es que tú te pareces fulano de tal, y tú dices, ¿qué? No me compares, yo soy único, ¿qué te pasa? Imagínate Dios en este pensamiento igual. ¿A qué me harás semejante? ¿A qué me vas a comparar? Dice el santo. Versículo 26. Levantar en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Aquí el Señor está haciendo una invitación, ¿eh? Por eso ya leímos Salmos 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya vimos lo que mencionaba Job y ya vimos esta parte, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo dice aquí el Señor? Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Fíjate, primero empieza el Señor cuestionando, ¿a qué me vas a comparar? A ver, ¿con qué me vas a hacer semejante? Dice, levanta tus ojos, mira quién creó todas estas cosas, levanta tus ojos, nosotros los que vivimos en Denver, Colorado, levanta tus ojos. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces fíjate, levanta tus ojos, mira quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahorita con todo esto de la guerra, date cuenta, ¿no? Cómo Rusia está sacando su jerarquía, su poder, su ejército, ¿no? Ya podemos ver cuántos soldados tienen y está ahí enseñando su poder, ¿no? Y ahorita está pasando todo eso. Pero aquí el Señor dice, ¿qué les pasa? Dice, ¿a poco con cualquier cosita se asombran? Pregúntenme a mí, dice, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. De su dominio. Todas las cosas están debajo de sus pies. Versículo 27. Versículo 27. Dice, ¿por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, entendamos esta parte, hermanos. Aquí hay un diálogo. Dice, primero dice el Señor, ¿a qué me vas a comparar? Óyeme, mira, mi ejército es numeroso, es poderoso. Y luego tú te preguntas, ¿sí? Mi camino está escondido de Jehová. Es que Dios no mira mi situación, el Señor no sabe cómo me siento, el Señor no sabe, el Señor está diciendo, óyeme, por favor, come on, ¿no? Diría el Señor, come on, ¿no? Evidentemente, el Señor sabe. Nuestros caminos no están escondidos de Él. El Señor sabe todo. Dice el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, aquí el Señor está diciendo, óyeme, o sea, hello, people, ¿no? Está el Señor como que, hello. ¿Qué no has sabido? ¿Sí? ¿No has oído? Primero, fíjate cómo el Señor dice, levanta tus ojos y mira quién creó todas estas cosas. ¿Sí? Dice, yo tengo el poder, dice el Señor, ¿no? Aquí dice, yo tengo el poder. Y luego dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y luego dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjate, estamos hablando de que Él es Dios. Sí, Jehová, Dios eterno es Jehová. O sea, aquí no estamos hablando de que, como desafortunadamente, ¿no? Pues que le estás hablando con cualquier otro ídolo. O estás hablando con cualquier otra cosa. ¿No? Aquí no está hablando, aquí Dios está hablando, o sea, yo soy el Dios que tú sabe todo. No hay nada escondido que tú puedas ocultar. Sí, entonces aquí dice, esta parte, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no está como que,
Ay, ¿ahora qué quieren? Ay, otra vez tú, Vic. No manches, ya. Ten fe, hijo, por favor. Otra vez con lo mismo. Dios no es así. Dios no es así. Él no se fatiga, Él no desfallece, como que, ay, ¿qué voy a hacer con estos hijos rebeldes, pecadores? Ya me tienen hasta acá. Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, hermanos. Por eso dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Y entonces, entendiendo estas partes, fíjate, su eterno poder, su eterno poder. Dios está vivo más que nunca, Él no muere, Él no está muerto, nuestro Dios vive, Él mira y conoce todas las cosas, hermanos, Él lo sabe todo, sí, Él lo sabe todo. Su deidad, vamos a Hebreos capítulo 1, vamos para Hebreos capítulo 1, vamos para allá, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos para allá, la deidad de Dios. Sí, fíjate cómo es el Señor, cómo Dios es tan maravilloso, hermano, que nos deja todo escrito en su palabra. Por eso, ahorita, conforme vamos avanzando, hermanos, si ustedes nos van siguiendo semana a semana, se van a dar cuenta y le van a agarrar más sabor. Porque ahorita vamos a ir entrando, tal vez la próxima semana vamos a entrar a donde Dios empieza a mencionar los pecados de la humanidad. Y vamos a ir viendo punto por punto, pero nos vamos a dar cuenta que todo comienza con la idolatría. Con la idolatría. Pero vamos a entrar en detalle de Hebreos capítulo 1, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 3. Dice la Biblia: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ya lo vimos, Dios habla a través de la creación. Dios nos ha hablado a través de la creación. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. Entonces, fíjate esto. Pablo nos da a entender, sí, aquí, esta es la enseñanza, Pablo nos da a entender que en cuanto Dios puede ser conocido por medio de la revelación de sí mismo, ¿sí? Por medio de la naturaleza, es como la gente y todos nosotros nos damos cuenta que hay un Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, ¿sí? Él nos ha dado, por medio de la naturaleza, nos ha enseñado que Él es un Dios vivo, que Él es el Dios eterno, que Él es el Dios poderoso. Pero ahora también nos ha hablado por el Hijo. Por eso dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, ahora dice, a los padres por los profetas nos ha hablado por el Hijo, el cual a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a Colosenses, vamos al libro de Colosenses, dale un poquito más para atrás. Vamos a Colosenses, vamos al capítulo 2, versículo 9. Vamos a Colosenses 2, versículo 9. Porque Dios ya nos ha hablado de su existencia por medio de la naturaleza, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Y este es el mensaje principal. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de decir que Jesús es el Rey. No me avergüenzo de decir que Él está vivo. Y ahorita Dios está diciendo, ¿a qué me van a comparar? ¿A qué me van a hacer? ¿A semejanza de qué me van a comparar? Y ahorita vamos a ver por qué el Señor abomina la idolatría. La aborrece. Y no quiere que participemos de nada de eso. Colosenses 2.9 dice, versículo 9,
Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Que ahora no es por medio de lo que el Señor ya manifestó a través de la creación que vamos a conocer a Dios. Ahora es por medio del Hijo. Ahora es por medio de tener una relación con Él, con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a poder gozar de todo lo que Él ha hecho. Vamos a poder disfrutar de todo lo que Él ha dejado. Entonces, fíjate esta parte. El versículo de Romanos 1, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie, hermanos. No hay excusa para nadie. ¿Por qué? Porque por medio de la creación podemos conocer que hay un Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De su poder. Entonces, fíjate esto. ¿Cómo es nuestro Dios tan grande? ¿Cómo es nuestro Dios tan maravilloso? Y ahorita se me viene a la mente este verso. Vamos a Salmos 147 para que veamos esta parte. Salmos 147, me gusta cómo lo describe aquí. Salmos 147, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Esta parte me gusta porque vamos a ver esto es lo que dice el Señor, Dice el encabezado, alabanza a Dios por el recogimiento de Israel. Salmos 147, versículo 1 al 11. Vamos a ver esa parte. Su eterno poder y su deidad. Fíjate lo que dice. Dice, alabar a porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. A Dios le encanta que nosotros le cantemos alabanzas, que glorifiquemos su nombre. Versículo 2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versículo 3. Si tú quieres tomar esta promesa para ti, tómala en esta noche. Versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana, hermano, Él sigue sanando. Dios es un Dios vivo. Tienes quebrantamiento de corazón, dile al Señor, sana mis heridas, Padre. Versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Dios es el Todopoderoso. Él es omnisciente, hermano. La omnisciencia de Dios da a entender que Él conoce todas las cosas. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces, como Él conoce, fíjate, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Por eso te digo que el ser humano no va a acabar de aprender. Versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. Fíjate en esta parte, hermano, fíjate esto. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace los montes producir hierba. Fíjate, hermano, cómo es el Señor. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Se deleita en la fuerza del caballo, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Los que esperan en su misericordia. Entonces, fíjate, hermano, el Señor, ese es el poder de Dios.
hace que llueva, hace que salga la hierba para que los animales se sostengan, ¿sí? El Señor hace tantas cosas. Él es Dios. Él es Dios. Un solo Dios. La gente que no tiene a Dios en los antiguos necesitaban un Dios de la lluvia. Necesitaban un Dios del sol. Necesitaban un Dios del frío, un Dios del calor, un Dios de la agricultura. Necesitaban un Dios para cada cosa. No sé, creo los de la India, creo tienen un Dios tienen como más de 365 dioses tienen un Dios para todos los días. Imagínate. Qué tremendo es eso. Y eso tú y yo nos damos cuenta de esa parte. Entonces imagínate, aquí nosotros no solamente necesitamos un Dios que conoce el nombre de todas las estrellas. El Señor conoce a cada uno de nosotros por su nombre. Dice la Biblia que Él sabe cuántos cabellos nosotros tenemos en la cabeza. Él conoce todo. Entonces estamos hablando de que Dios, en su eterno poder, en su deidad, hizo todas las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, con la humanidad, con la raza caída? Nos vamos por todo lo que tenga que ser anti-Dios. Anti-Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, nadie quiere saber de Dios. Invítalos a un estudio bíblico. No, qué aburrido. Es muy largo. Nadie quiere saber la palabra de Dios. Sí, pero vamos a entrar en este otro punto. Versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue, ¿qué? Entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y fíjate el peligro. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano. De este punto que vamos a entrar a ver, es donde todos los pecados empiezan a brotar de una manera deliberada, de una forma corrupta, por medio de la idolatría. Pero dice, sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Vamos al libro de los orígenes. Vamos a Génesis, capítulo 4. Vamos a ver qué pasó en este punto. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos allá, Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Porque, hermanos, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a ver, dice, ya están ahí, Génesis 4, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pongamos atención, Para este punto, para este momento, Adán y Eva ya habían enseñado a sus hijos cómo presentar un sacrificio a Jehová, cómo poder acercarse a Dios. Pero aquí vemos que Abel sí tomó lo mejor de lo mejor para el Señor, pero Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el versículo 5.
Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué decayó su semblante? Porque Caín quería hacer las cosas ¿a qué? A su manera, a su manera, a su manera. ¿Y eso qué fue? En su razonamiento. Él quiso, bueno, ellos dicen que un animal, yo no quiero ir a matar a un animal. Si le gustan las verduras, pues que le gusten las verduras. Y se acabó. Hermano, hay dioses paganos que piden frutas, que les tienes que llevar ahí sus frutitas, que te piden hasta manzanas de colores, que te piden específicas cosas para que puedas darle una ofrenda. Eso es paganismo, eso es idolatría, hermano, ¿sí? Fíjate, luego dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí el Señor le está diciendo, ¿por qué? Porque si hubieras hecho lo bueno, pues no estuvieras así, pero ¿por qué estás así? Mira, el pecado ya está a la puerta. Luego le dice, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín, cálmate, ten dominio propio. ¿Pero qué fue lo que pasó? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, este cuate ya tenía en mente cómo iba a matar a su hermano. Por eso es que es el primer homicidio de toda la historia. ¿Sí? Fíjate, ya sabía cómo hacerlo y luego le dice que lo mata. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso su guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces, entendamos aquí. Dice la Biblia, sus razonamientos y su necio corazón que fue entenebrecido. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué fue lo que hizo Caín? No le dio gracias, no le importó, quiso hacer las cosas a su manera. Y así está la humanidad hoy en día, queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo buscar a Dios a su manera. Esa es la ofrenda de Caín. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Caín quiso hacer su propia religión. Caín quiso hacer su propio método de adoración. Fue lo que quiso hacer. Hermano, la idolatría es algo que ofende a Dios. Lo ofende. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Se entregaron a vanos razonamientos y filosofías acerca de otros dioses. Perdieron la capacidad de ver y pensar con claridad. Con claridad. Entonces, fíjate, hermano, sus razonamientos, todo se corrompió desde el principio de la creación, con la caída de Adán y Eva, con los hijos de Abel y Caín. Fíjate. ¿Tú sabías cuál es el primer narcocorrido que está en la Biblia? Sí, está aquí en el mismo capítulo 4. Sí, vamos a leer este versículo 19 en adelante. Aquí está el primer narcocorrido. De esos de los pesados, Dice el versículo 19 del capítulo 4 de Génesis. Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio luz a Jabal.
el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, el primer agricultor de todos los tiempos. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, el primer músico, el primer artista musical. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Pero aquí vemos a los tres principales fuentes que hasta el día de hoy existen. La agricultura, ¿sí? La agricultura, la música y las armas, ¿sí? Dice toda obra de bronce y de hierro. Imagínate, si no sabemos cómo es que Caín mató a Abel, si agarró con una piedra, no lo sabemos. Pero imagínate cuando se empezó en la era de bronce, las dagas, las flechas, las espadas, los escudos, las guerras, la violencia. Y aquí empieza la violencia. Dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oír mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón matare por mi herida a un joven y por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí vemos la primer canción, el primer narcocorrido, o como tú le quieras llamar, una canción dada a la violencia. Le canta a sus dos mujeres, ¿sí? Y empieza a hablar de matanzas, Dios le había dicho desde el principio, ¿verdad? Que solamente iban a tener una mujer porque Dios le trajo a Eva, a Adán. No le trajo 2, solamente le trajo una. Pero aquí vemos que Caín luego se fue, pues con las que pueda mantener, ¿no? Era de la mentalidad musulmana, con las que puedas mantener, tú ten, ¿no? Pero vemos esta parte, entonces se entregaron a vanos razonamientos, filosofías acerca de otros dioses, perdieron la capacidad de ver y de pensar con claridad. Luego dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, el hombre es instintivamente religioso. Ha de tener un objeto de adoración. Hermano, qué peligro. Si tú cargas un billete de $2 en tu cartera, hermano, eso es fetichismo. No, es para que abunde el dinero, hermano. Eso es idolatría. Eso no le agrada a Dios. Si tienes tu estampita o ahí en tu carro tienes ahí algún amuleto, hermano, eso es idolatría. Tú no necesitas ni de ningún amuleto. Mucha gente, aún cristiana, anda cargando amuletos porque es la moda. No, hermano, nosotros no necesitamos nada de eso. No necesitamos nada de eso. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo es una falta de respeto. ¿Sí? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. De imagen. Esta palabra imagen es eikon en el griego, ¿sí? Pero incluye 2 ideas. Este es el significado de estas 2 ideas, hermano. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esta palabra es una palabra antigua e incluye 2 ideas. ¿Cuáles son estas 2 ideas? Representación y manifestación. Hermano, ¿por qué crees que de repente dicen que se apareció la guadalupana en el pan tostado y ahí está la imagen? O en el árbol, ahí se apareció una imagen de un santo. Y tú te acercas y lo ves y dices, ¡ay, no inventes, sí es cierto! Hasta te persinas. Dices, uy, no puede ser. En el huevo estrellado salió y se formó ahí. Ya no me lo como. Voy a pecar.
¡Qué tremendo! Aquí nos habla dos formas de significado de imagen, ¿sí? Algo que lo estás usando para representar a alguien. En este caso aquí nos está diciendo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, primero, de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, estas cosas, hermanos, son reales, se manifiestan. Por eso desafortunadamente en nuestros países hay tantas manifestaciones de diferentes deidades que se aparecen. Y ahí está la gente haciéndole rosario, ahí está la gente haciéndole una misa, ahí está la gente gastando y llevándole hasta la banda. Porque se apareció el Santísimo, el patrón. Hermano, eso es idolatría. Dios aborrece la idolatría. Dios no quiere que tú participes de la idolatría porque es una falta de respeto para Dios. El Señor decía en Isaías, ¿a qué me vas a comparar? ¿A qué me vas a hacer semejante? Por eso, hermano, nosotros no tenemos una imagen de Dios, no tenemos nada de Dios porque Dios no quiso manifestarse. Él le dijo a Moisés, diles que yo soy, te ha enviado. Diles que yo, el Todopoderoso, yo soy, te envió. Si me preguntan quién eres, de dónde, qué onda, le está Moisés ahí, ¿no? Diciendo en el capítulo 3 de Éxodo. Diles que yo soy, te mandó. Ellos saben quién soy yo. Diles, yo soy el Todopoderoso, el Dios sin rostro, dice a Pablo. Ahí tienen un monumento al Dios no conocido. Pues de ese Dios no conocido es del cual yo les vengo a hablar. Hermano, esta forma de que hay Cristos negritos, ¿verdad? El Cristo americano, el Cristo mexicano. ¿Cuántas vírgenes no hay? ¡Qué falta de respeto para María, hermano! La Virgen del Socorro, la del San Juan de los Lagos. Yo solamente conozco una virgen y es la Virgen María que la Biblia menciona en la Biblia. Que después tuvo más hijos, hermanos del Señor, que Judas, que Santiago, son hermanos del Señor, que escribieron cartas de la Biblia. Está Santiago, está Judas, ¿sí? Entonces vemos que el Señor tuvo más hermanos. O sea, María dejó de ser virgen porque era una mujer que ya estaba casada. Pero fíjate todo esto. Qué falta de respeto para Dios. Y eso fue una abominación para Dios porque sus pensamientos, sus razonamientos, hermanos, trataron de sustituir a Dios con una imagen de un hombre. Con una imagen. Y como el diablo es diablo, hermanos, ¿qué es lo que hace? Les manifiesta para que la gente diga, no, es que sí existe, es bien milagroso, no, si bien que me protege. Hermano, es una falta de respeto para Dios. Si tú amas a Dios, Él te lo va a mostrar, pero no tengas alguna imagen en tu casa. Nosotros no necesitamos de un cuadro. Nosotros no necesitamos de una imagen. Nosotros no necesitamos nada de eso. Ahora, no está mal, hay arte, tampoco lo malentendamos. Hay arte. Hay arte que es plasmada. Dios dio el arte. Pero tratar de sustituir, por ejemplo, que tengas una imagen de un pastor ahí y con las ovejas y que digas, ay, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y te pares enfrente del cuadro. Ay, Dios mío, gracias porque eres mi pastor. No, ahí ya estás idolatrando. Ahí ya te saliste del contexto. Ahí ya la regaste. Ahí ya estás idolatrando algo. Pero no es así tampoco, ¿verdad? Para que no cuando piensas que si un día me invitas a tu casa, vas a decir, no, ahí viene el hermano Vic, esconde todo. ¿Verdad? No, nada que ver. Nosotros no somos quien para juzgarlo, ¿no? Pero conoceremos la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, hermanos, cuando un hombre adora a algún ídolo, ya sea en semejanza de un hombre,
en semejanza de un ave, en semejanza de reptil, en semejanza de cualquier animal, eso es idolatría. Y cuando un hombre adora este tipo de ídolos, no está adorando a Dios, está adorando a demonios. A demonios. Y la Biblia nos enseña claramente que las cosas que los gentiles sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. En nuestros países, en los países latinoamericanos es muy común que esté la fiesta del santo patrón y que esté todo esto, ¿verdad? Y la gente se junta y hacen diferentes actividades para festejar al santito, ¿no? Pero hermano, tú ya eres santo de Dios. No estés esperando a que alguien te canonice como tradicionalmente lo hace la iglesia tradicional. Tú ya eres santo, hijo de Dios, si ya has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú mereces adorar a Dios, yo merezco adorar a Dios. Nosotros es una necesidad para nosotros, ¿sí? Vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20 al 22. Dice la Biblia: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta al Señor. ¿Eres más fuerte que Él? Hermano, lo que Él dice, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Dios no quiere, hermanos, que tú tomes una imagen, ya sea de hombre, de ave, de reptil, de cualquier animal, y lo adores. Allá en México, ¿no? Está la pirámide, allá Teotihuacán, y está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y va la gente y compra su imagen del Sol y de la Luna. Y ahí lo tienen en su casa, ¿verdad? La gente ahí dice, no, si te paras en la pirámide del Sol y te acuestas y te pones así como lagartija extendida, vas a recargar energía. Vas a recargar energía. No, hombre, eso es paganismo, eso es brujería. No lo hagas si es que vas de visita, hermano. No te traigas un recuerdito de allá, que vas a tener a tu Dios Sol y tu Dios Luna. No, eso es una abominación, eso es adorar a un demonio. No podemos nosotros jugar con estas cosas, hermanos. Y es así como la caída del hombre empezó a deteriorarse, porque de ahí empezaron todas estas cosas del lesbianismo y el homosexualismo, por medio de idolatría, porque rechazaron al Dios único y verdadero, al Dios que se ha manifestado desde la eternidad. Qué tremendo es esto, hermanos. Vamos a Habacuc, capítulo 2, al libro de Habacuc. Al libro de Habacuc. Dicen, a ver si lo encuentro, ¿verdad, hermano? Habacuc. Casi no son libros del Antiguo Testamento. Está delante de Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 20. Si ahí traes tu estampita, hermano, de 2:18 al 20. Si traes tu estampita en tu cartera ahí, hermano, ¿a poco eres más fuerte que Dios? Dice. Habacuc capítulo 2, 18 al 20. Dice, hace la pregunta, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Una imagen muda. Ay del que le dice al palo,
despierta, despiértate. Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Fíjate cómo aquí empieza, o sea, ¿cómo le vas a decir a una piedra, no? O cómo le vas a hablar, cómo dice, cómo le vas a decir a un palo, despiértate, a un trozo de tronco de madera, despierta, ayúdame. A una piedra, ¿cómo le vas a decir, levántate? ¿Cómo le vas a decir? ¿Podrá enseñarte? Ese está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Fíjate aquí cómo Dios nos dice estas cosas, hermano, para que si tú tienes la creencia en esto, en este día oro a Dios para que te dé revelación y te deshagas de eso, porque es una falta de respeto para Dios, porque Dios es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Vamos a Éxodo 20, aquí estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios se enseña como está escrita, sin tratarla de torcer, porque a Dios no le agrada eso. Éxodo 20, del 3 al 5. Este es el mandato del Señor. Este es un mandato del Señor. Dice la Biblia, Éxodo 20, versículo 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. Fíjate cómo aquí el Señor es tan claro, hermano. No te hagas una imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ¿sí? Ni debajo, ni en las aguas. No te hagas nada de eso. Nosotros no necesitamos nada de eso, hermano. Nosotros no necesitamos de un ídolo. Nosotros no lo necesitamos, hermano. ¿Por qué? Porque es una ofensa para nuestro Dios. Es una ofensa para Él. Vemos lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Moisés se va al monte a orar por 40 días. No bajaba aún. El pueblo de Israel pensaba que ya había muerto. Y le dicen a Aarón, haznos dioses para que nos guíen. Haznos dioses. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Les hace el becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa? La gente se olvida de que Dios los había acompañado en una nube durante el día, en una columna de fuego durante la noche. Se les olvidó y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y ahí estaban bailándole al becerro. Ahí fue donde se originó la canción de la vaca. Mu, la vaca, y andaban bailando todos ahí. La misma vaca, andaban bailando ahí todos los de Israel, ¿no? Bailándole al becerro. ¡Qué triste! ¡Qué vergüenza! Y vemos que decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y eso era mentira. Hicieron un ídolo, un becerro de oro. Y eso no le agradó a Dios. Y vino un juicio a ellos. Entonces, en esta parte nos quedamos, hermanos. Para la próxima semana vamos a entrar en el versículo 24 al 25 de Romanos. Pero estamos entendiendo esta parte. A Dios no le gusta, no le aborrece la idolatría, no le agrada la idolatría, porque la idolatría es el origen de todas las perversidades a las cuales vamos a estar estudiando, hermanos. Vamos a estar estudiando todas estas cosas. Pero por medio de esto, por eso sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Entonces esta parte es así, hermanos. Así que vamos a cerrar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle que el Señor sea ayudándonos en esta noche, para que si en nosotros aún hay este tipo de creencias,
el Señor las quite de nuestro corazón, para que el Señor nos dé la fortaleza para no para nosotros no caer en esto también, porque esto no le agrada al Señor, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y estás con nosotros, Padre Santo, Señor, y no nos has dejado ni nos has desamparado, Padre. Oro en esta noche, Padre, pidiéndote perdón, Dios, si en nuestro corazón ha habido idolatría, o si tenemos algunos ídolos, Dios, de los cuales no simplemente tengan que ver con una imagen, pero otras cosas han tomado tu lugar. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros podamos seguir aprendiendo tu palabra, conociendo tu palabra y saber todo esto, Dios, Señor, que a ti no te agrada la idolatría, que la idolatría es pecado, Señor, que es una maldad, Señor, que esto ha venido a descomponer, Dios mío, al mundo de una manera, Padre, que cada quien, Señor, su necio corazón y su razonamiento ha sido entrenebrecido, Padre. Ayuda, Dios, Señor, Dios mío, a que nosotros podamos hablar tu verdad, proclamar tu verdad, hablar tu verdad, Señor, a las personas, Señor, que conocen y a los que no conocen también, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno de ellos tiene necesidad, Padre, oro a ti en el nombre de Jesús, para que seas tú bendiciendo su vida, para que seas tú, Señor, guardando sus corazones, para que seas tú, Padre Santo, ayudando a cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Cuida a mis hermanos, Dios. Y te doy gracias porque tú nos estás permitiendo conocer tu palabra. Te pedimos que tú nos sigas abriendo el entendimiento, Padre, que seas tú iluminando nuestro corazón para que entendamos cada vez más, Señor, los secretos de tu palabra, Dios. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Los espero la próxima semana.